Buenos días, queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Continuamos con nuestro pequeño estudio de Romanos. Voy a leer el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 8. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Por qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habría hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Sí, hermanos, el apóstol Pablo aquí continúa, continúa en su argumento. A primera vista, la respuesta que hace en el versículo 1 que dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? Así como que la primera respuesta es pues de ninguna. Nos acaba de decir Pablo que no hay ninguna ventaja, a pesar de que hayan tenido los privilegios que Dios le dio, pues al final de cuentas se van a presentar de igual manera ante Dios para ser juzgados de la misma forma que los gentiles. Entonces la respuesta podría ser obvia, no hay ninguna ventaja. Pero el apóstol Pablo nos sorprende aquí diciendo, ey, 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 al contrario, muchas ventajas tiene. Y aquí el apóstol Pablo va a usar un estilo de escritura que es una diatriba, donde va a usar un oponente imaginario que pregunta y él responde, adelantándose a las preguntas que quizá muchos de sus lectores iban a tener. Y estas preguntas podrían ser así entonces. El objetor le pregunta a Pablo, le dice, bueno, a ver Pablo, las consecuencias entonces lo que está diciendo es que no hay diferencia entre los judíos, nosotros los judíos y los gentiles. ¿Por qué? Porque todos nos vamos a encontrar en la misma situación ante Dios, ¿verdad? Está diciendo eso. Y Pablo dice, no, 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 espérate tantito. Entonces el objetor dice, a ver, entonces, ¿en qué está la diferencia? Y Pablo responde, bueno, mira, te voy a decir, la primera diferencia es que los judíos conocen los mandamientos de Dios, tienen la ley, tienen la palabra revelada. ¿Y sabes qué? Los gentiles no tienen esa revelación de Dios. Entonces el objetor judío dice, bueno, estoy bien, de acuerdo, pero a ver, dime, ¿qué pasa si algunos judíos desobedecen esos mandamientos y merecen la condenación por ser infieles? Entonces tú me acabas de decir que Dios colocó a los judíos en una situación especial, le dio una promesa exclusiva, le dio bendiciones únicas y ahora está diciendo que están bajo la misma condenación de Dios. Entonces, ¿no querrá decir esto que Dios está faltando a su promesa y quedando como un Dios injusto y arbitrario? El apóstol Pablo responde, no, nada de eso, no estoy diciendo eso. Lo que queda claro es que, y ya te lo dije una y otra vez, que Dios no hace discriminación en su juicio. Él castiga el pecado independientemente de que sea judío o de que sea gentil. Así es. Incluso la misma condenación que los judíos infieles, que los judíos rebeldes son ajusticiados por Dios, eso demuestra precisamente la justicia santa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que su pueblo bendecido, su pueblo
cuidado y protegido por Dios, su pueblo escogido, pase por alto sus pecados y su rebeldía. No, ellos van a recibir la misma justicia de Dios. Entonces el objetor dice, bueno, a ver entonces, lo que tú estás diciendo es que, fíjate bien, Pablo, lo que tú estás diciendo es que mi desobediencia, la desobediencia de nosotros los judíos, le ha dado a Dios la oportunidad de que sea justo con los gentiles. Es decir, que nuestra infidelidad, nuestra rebeldía del pueblo de Dios, ha hecho que Dios tenga una oportunidad maravillosa para ser misericordioso y fiel con los gentiles. Por lo tanto, el pecado mío, mi maldad, mi rebeldía, mi injusticia, el pecado mío es algo bueno, porque según tú, que ese pecado que yo hago, esa rebeldía que tengo ante Dios, le ha permitido a Dios demostrar su benevolencia hacia los gentiles. Así es que puede que nosotros hayamos hecho muchas cosas malas. Puede que seamos muy rebeldes por muchos años y por muchos siglos. Puede que actuemos mal una y otra vez, pero me está diciendo que gracias a este pecado que nosotros hemos cometido, Dios ha tenido la bendición de salvar a otras personas, a los gentiles. Así es. Entonces, pues vamos a pecar, vamos a vivir como querramos. ¿Por qué? Porque entre más pequemos, más gente va a conocer a Dios. Entre más rebeldes seamos, tu misericordia va a estar con aquella gente que no te conoce. Fíjense cómo se excusaban. Y el apóstol Pablo responde, espérate, tal razonamiento, la manera de pensar, la manera de deducir lo que estoy diciendo es inaceptable. Así no es. Y sí, dice el versículo 8, de eso nos acusan, nos calumnian. Mucha gente, muchos judíos nos calumnian de esa manera y dicen, hagamos males para que entonces vengan bienes. No, no es así. Esta es una conversación que Pablo está teniendo con un supuesto judío para aclarar. ¿Por qué? Porque precisamente los judíos deducían y podía prestarse a esa deducción. Vamos a hacer mal para que otros sean bendecidos. Y esa era la calumnia, esa era las mentiras que decían del predicador Pablo. Por eso él escribe esta carta aclarando que no es así, aclarando otra cosa. Y de esta manera, mis hermanos, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros? Lo podemos aplicar de esta forma. Primero que nada, obviamente, gracias a esa, ahora sí que a esa rebeldía, porque como dice la Biblia, porque en cuanto el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Eso es cierto, porque de esa manera que los judíos cerraron su corazón a Dios, Dios, en su plan infinito y de misericordia, era salvar al gentil, salvar a los que no son judíos. Y de esa manera nosotros llegamos a tener la salvación, el perdón de pecados, la entrada al reino de Dios. Pero los judíos los judíos cristianos estaban queriendo justificar sus pecados y sus malas acciones. Yo creo, mis hermanos, que muchas veces también hoy en día nosotros como cristianos que conocemos la ley, que conocemos los mandamientos, que conocemos las enseñanzas de hace muchos años, a veces nos justificamos nuestras malas acciones, justificamos nuestra rebeldía, justificamos nuestra apatía, justificamos nuestro libertinaje y ese conocimiento que tenemos, que decimos que salvos por siempre, lo tomamos de, para justificar nuestra vida corrompida de rebeldía delante de Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero si ha platicado con un cristiano
Un cristiano tiene muchos argumentos, un cristiano alejado de Dios, un cristiano frío, un cristiano que no está comprometido con una iglesia, un cristiano que asiste de vez en cuando a la iglesia, tiene muchos argumentos para justificar su compromiso con la iglesia, para justificar su vida en santidad, para justificar su rebeldía. Es más, creo que ese tipo de gente es más difícil de que se consagre a Dios, porque tiene tantos argumentos ya muy bíblicos para decir, pues es que yo soy salvo, Dios me salvó y nunca se va a arrepentir de esa salvación, porque una vez salvos, salvos para siempre. Es cierto, pero hay que recordar que la salvación es una salvación que el Señor nos las da y que se demuestra a través de una vida en santidad, porque así como Dios no tuvo misericordia, vamos a decir así, o Dios fue justo más bien con los judíos, con su pueblo, y como nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, para justiciarlos, cuanto más nosotros gentiles. Así es que, mis hermanos, aquí hay dos enseñanzas que quiero dejar en nuestro pensamiento. La primera de ellas es que la desobediencia a los mandatos de Dios, a las enseñanzas que Dios nos da, es la raíz del pecado, de todo pecado. Nosotros, el pueblo de Israel, desobedecía una y otra vez, vivía en desobediencia a los mandamientos, a través de la idolatría, del egoísmo, de la maldad, de muchas cosas. Y eso hizo que llevaran una vida de pecado, de desobediencia, de maldad, y de que se aplicara la justicia de Dios. Cuando nosotros, mis hermanos, desobedecemos la palabra que ya conocemos, que ya sabemos, hacia la iglesia, hacia nuestros semejantes, hacia Dios, hacia los demás, cuando vivimos una vida de desobediencia, créanlo, hermanos, que estamos demostrando que no tenemos a Cristo en nuestras vidas. Estamos demostrando que ni siquiera tenemos el temor de Dios. Tenemos el conocimiento quizá y tenemos la falsa seguridad como los judíos la tenían, como hablábamos ayer. Tenemos la falsa esperanza, porque la verdadera esperanza nos lleva a una vida de compromiso y de santidad. Y la segunda cosa que nos hace pensar es que, hermanos, sí cometemos pecados, pero en lugar de justificar nuestro pecado, en lugar de ser sabio, como dice más adelante también la Biblia, el apóstol Pablo, para la maldad, en lugar de ser sabio para convencernos en nuestra mente y justificarnos de que Dios nos perdona, de que no hay problema, de que está bien, de que no hay ni modo, que ya debe de ser, para llevar esa vida de desobediencia, en lugar de ser sabios para justificar nuestra desobediencia, nuestra maldad. Más bien, hermanos, debemos de ser sabios para ser humildes, arrepentirnos y buscar el perdón de Dios inmediatamente. Así es que yo le animo, mi hermano, para que en cualquier área de nuestras vidas que estemos levantando argumento y altivez y se demuestre la altivez del corazón, ya sea hacia el compromiso con la iglesia, ya sea al amar o a perdonar a nuestra esposa, a nuestro esposo, ya sea a compartir el mensaje de Cristo, ya sea a trabajar para el Señor, ya sea para darle a Dios nuestra vida, cualquier área que estemos justificando y decimos que esa iglesia no lo merece, es que ese esposo no merece mi perdón, es que ese hermano, esa hermana no merece mi perdón por esto, esto y esto y esto y esto. Antes que justificar toda nuestra rebeldía, busquemos arrepentirnos y decirle, Dios, muéstrame tu voluntad y permíteme amar y comprometerme con tu iglesia. Permíteme perdonar a esa persona que me lastimó. Permíteme servir a mis hermanos, a mi familia, a mis seres amados, y que con amor y humildad pueda honrarte y servirte. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere transmitirnos y no justificar nuestras malas acciones. Que Dios nos bendiga, mis hermanos.